El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y esta mañana vamos a hablar de algo muy importante que es la filantropía en el contexto económico mundial. Hay dos términos que se utilizan casi de manera indistinta y son el altruismo y la filantropía. Aquí, como entendemos el altruismo, es como aquellas actividades que se han institucionalizado en favor de los grupos más necesitados de ayuda y nacen de líderes sociales, locales, que al haber vivido una experiencia personal o al ser conscientes de las necesidades de su comunidad, de lo que hacían de manera espontánea, lo organizan, lo institucionalizan y pues siguen adelante tratando de asistir, mover y liberar situaciones difíciles en las que ha detectado y que conflictúan la dinámica social. Ese es el altruismo. Ahora, la filantropía nosotros la entendemos como una estrategia para devolver algo de lo que la mayoría en el mundo ha perdido a causa del sistema de libre mercado. Entonces es una estrategia para devolver algo, sin embargo no se logra sanar la raíz del problema, que es precisamente el mal reparto de la riqueza desde su origen, desde la forma en la que se constituyen las empresas, desde que plantean sus objetivos y entonces ven en las rutas críticas y procesos que ellos van definiendo la necesidad de desemplear gente, de abaratar costos, de vender caro, y entonces, bueno, todo se va complicando. La filantropía es un intento por devolver algo de lo que han quitado pues a la mayoría de la población. Así es como lo entendemos los periodistas que analizamos el devenir de la historia de México desde la actuación de la sociedad civil organizada, pero nos hace falta también el punto de vista de los economistas, que nos expliquen bien si ellos encuentran una diferencia entre altruismo y filantropía y si ya se está mezclando la filantropía con el altruismo o si el altruismo está siendo cómplice de las acciones pues propias de un sistema de libre mercado, de una economía liberal, ¿no? O neoliberal. Alberto Montoya Martín del Campo, catedrático de la Universidad Iberoamericana, y Gonzalo Núñez, gerente general del Colegio Nacional de Economistas. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Al contrario. Pues para nosotros es un tema difícil, doloroso, constantemente, bueno, ese es nuestro quehacer, investigar y difundir la labor de la sociedad civil organizada. Hemos tenido que marcar un límite definitivo a las empresas que, llevando en sus fundaciones el nombre de la marca, no quieren pagar publicidad, ¿no? Pero independientemente de que no quieran pagar publicidad y que nosotros no difundimos gratis la obra filantrópica, sino la obra altruista, sí quisiéramos entender por qué pasan ese tipo de ¿por qué esas prácticas filantrópicas? Bueno, yo sugiero que pudiéramos tener dos grandes temas de reflexión. El primero, que tiene que ver con las cuestiones y conceptos más fundamentales, y el segundo, que tiene que ver con la forma como en una sociedad existe un pacto en esta sociedad para distribuir y para crear la riqueza. Entonces son dos temas, pero yo pienso que el primero es el que nos permite entender el segundo. Entonces me voy a referir al primero. El primer asunto es, ¿qué es lo que entendemos por Estado? Porque en la opinión común, lo que normalmente entendemos por Estado, incluso el propio lenguaje que se utiliza en la redacción de nuestra Constitución, hacen una identidad entre el gobierno y el Estado. Pero realmente el gobierno es el Estado. Este es un asunto de filosofía política. Desde luego, el gobierno no es el Estado. Entonces, ¿qué es el Estado? Desde el punto de vista filosófico, quien estableció el fundamento para este concepto fue Aristóteles, cuando nos ofreció un concepto de lo que es el ser humano.
Y entonces Aristóteles lo concibió como un zoon politicón, que de una manera común se interpreta o se entiende, mal traducido al español, como animal político. En realidad, hago aquí una pequeña precisión. Aristóteles hablaba de vivientes, y entonces, por tanto, incluía pues desde un microbio, una planta, un tigre, una vaca, un perro. O sea, todos somos vivientes. La distinción que convierte a los animales en cosas es una distinción que viene de Descartes, porque concibe a los, digamos, todo lo que no es res cogitans, o sea, ser pensante, es cosa. Y por tanto, los animales son cosas. Entonces, de ahí en nuestra cultura llamada occidental, hicimos esta separación. Pero no era así para los griegos, en particular para Aristóteles. Ahora, ¿qué quiere decir politicón en Aristóteles? Quiere decir ético. Ahora, ¿qué es eso de ético? Este es el gran tema que él planteó. Y por ético entiende un ser libre que pertenece a una comunidad política. Y eso es lo que nos hace distintos. Por ejemplo, de una manada de cualquier tipo de especie a una sociedad humana. Somos entonces vivientes que compartimos y venimos de toda esa cercanía con toda la naturaleza. Hoy sabemos, por ejemplo, que el 40% de nuestra información genética la compartimos con las moscas, y con los chimpancés el 57%. De manera que eso de que somos así como una, digamos, especie muy distante y muy por arriba de la... No, somos un continuum desde ese punto de vista de pertenencia a un mundo de vida que compartimos con todos los seres vivientes. Pero ¿qué es lo que nos distingue? Lo ético. Y lo ético entonces nos remite a la capacidad de autoconciencia y de autodeterminación. Eso es la libertad. Poder hacer A o poder hacer B y decidir A o decidir B. Eso es algo que no obedece solo a un instinto. Pero traemos de ser zones lo que está en la naturaleza. ¿Y qué es lo que está en la naturaleza? La dominación. Pero también, y también para efectos, por ejemplo, prácticos, muchas especies cooperan. Por ejemplo, cazan juntas. Por ejemplo, se organizan para conseguir una presa. Entonces tienen esa capacidad técnica, de una racionalidad técnica, cómo lograr una caza. Pero la racionalidad ética es la racionalidad de los humanos. ¿Y en qué consiste la racionalidad de los humanos? Definir fines. Resumiendo, yo diría, lo que es el Estado es este universo de individuos que son fines, somos fines en sí mismos. No somos medio ni objeto de nada. En eso consiste la dignidad humana. Perdón, ser fin en sí mismo. Y por lo tanto, el Estado tiene esta dimensión concreta y real. Y la otra dimensión abstracta del Estado son los derechos y los deberes que nos vinculan intersubjetivamente. Nos relacionamos sobre la base de derechos y de deberes. Eso es el Estado. De manera que el Estado es una construcción de la libertad. Si nosotros, por ejemplo, yo sugiero que todos vayamos a la Declaración de Independencia. ¿Qué dice la Declaración de Independencia? La nación mexicana, y ahí por primera vez se dice la nación mexicana, que por 300 años no fue libre, ni tuvo libre el uso de la voz, hoy sale de esa opresión y declara que es soberana. En otras palabras, el Estado-Nación mexicano es un acto de voluntad libre que dice, somos libres. Y que tendría que haber establecido las reglas para evitar el acaparamiento de riqueza y no tenía que haber cedido tan fácilmente a las propuestas internacionales, ¿no? Ahí se constituyó. Entonces esos derechos y deberes conllevan entonces la responsabilidad del Estado para que todos
puedan ser libres. Ahora, el hecho es que entonces el Estado tiene como condición fundamental el ser esta organización en la cual vive la sociedad. Y la sociedad entonces construye formas de producción y de distribución de la riqueza social. Y entonces ahí es en donde entra el segundo elemento, que es el pacto social para la creación y distribución de esa riqueza y el papel del Estado en esto, y en donde entran los aspectos fiscales. Ahora, ¿qué país sería el país más ordenado, más generoso con el bien común? De manera que en el poquísimo número de organizaciones altruistas se nota la justicia social, porque ya sabemos, todo el mundo menciona a Estados Unidos como el modelo idóneo porque tiene más de 2 millones de organizaciones filantrópicas, porque toda la ciudadanía colabora, porque el voluntariado comienza desde el jardín de niños, ¿no? Y entonces hablan de eso, pero uno lo que ve es que en la medida que hay más organizaciones altruistas está el termómetro, pero candente, de la pobreza extrema, de los problemas sociales, de la fractura familiar. Tan es así que se tienen que crear organizaciones altruistas para ayudar a aquello que la familia no puede hacer por su gente, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV analizando la filantropía desde la economía mundial. Se entiende que nos hemos tenido que ir hasta Aristóteles para concebir al ser humano como lo que es. Es un ser que comparte la existencia con las piedras y los minerales, que comparte la parte más primitiva de la vida con las plantas, ¿no? Crece, come, se desarrolla, se reproduce,
comparte también los sentidos externos y los sentidos internos, porque también los animales tienen memoria, imaginación, sueños, por ejemplo, sentidos externos e internos con los animales, pero lo que no comparte es el sentido común con ninguna otra especie en el mundo. El sentido común es el punto de partida de la diferencia entre el ser humano y lo demás. Y el sentido común es la síntesis, el ordenamiento, la visión global respecto de todo lo que recibimos a través de los sentidos internos y externos. Y luego viene la inteligencia y la voluntad, que sería un tercer grado de vida muy elevado. Y todavía hay un cuarto grado de vida, que es el amor. El amor que ilumina la inteligencia y la voluntad y que es el motor que nos mueve hacia la búsqueda del bien común. Cuando no hay bien común, se puede decir, pero muy fácilmente, no hay amor en el mundo. Así de simple, ¿no? ¿Tú cómo ves estos modelos económicos, por ejemplo, que en México se difunde la idea de que deberíamos ser como en Estados Unidos, que todo mundo tiene una asociación civil, ¿no? ¿Qué países no tienen este tipo de prácticas porque hay bien común? Si tuviéramos un modelo de producción, de distribución y de consumo medianamente equilibrado, evidentemente no habría organizaciones filantrópicas que son para compensar justamente los desequilibrios que provoca un tipo de organización económica como la que hemos tenido los últimos años. Esto es una cuestión histórica desde que el ser humano se organiza para producir los bienes que requiere para su subsistencia, y cómo estos bienes que en principio eran colectivos, ¿no? Es decir, toda la naturaleza no era propia de alguien en particular, cómo a través de un sistema de dominación, de control, se va apropiando, ¿no? Aparece el concepto de propiedad privada que está en el fondo de todo este esquema de desarrollo. ¿Por qué yo puedo poseer una mina? ¿Por qué puedo poseer el petróleo? ¿Por qué puedo poseer agua? ¿Por qué puedo poseer, una hacienda nequenera, ¿no? Bueno, ese es un principio que está en la base del modelo, de la forma de organización de la producción que adoptamos por muchos siglos, ¿no? Es que fue evolucionando además con el aumento en la capacidad de producción, de generación de bienes, con la existencia de excedentes, que eso permitió entonces acumular, eso que se denomina ese modelo de acumulación, el que hoy tenemos, a donde estamos hoy, por X circunstancias y evolución histórica, inclusive por revoluciones y guerras y demás, es uno en donde unos cuantos se apropian de la riqueza o generan la riqueza y unos muchos no tienen posibilidad de acceder a ella. Tú mencionabas Estados Unidos. En el año 2000, en Estados Unidos, el 1% de la población detentaba el 10% de la riqueza. Son datos estadísticos que por ahí han aparecido. Recientemente se calculó este indicador y resulta que después de 12 años, en Estados Unidos el 1% detenta el 30% de la riqueza. Es lo que hemos asistido, no solo en los países periféricos como nosotros, sino en los países centrales. Es decir, hay una gran concentración de riqueza que genera excedentes financieros, en este caso, ni siquiera de bienes como tal, que pues se colocan en diferentes países bajo el concepto de inversión extranjera, de los cuales nos ufanamos de recibir grandes cantidades, pero cuyo propósito es simplemente extraer una mayor utilidad. Y estos capitales se mueven a nivel mundial, de manera que pueden ir obteniendo beneficios extraordinarios, con el apoyo además de los gobiernos, que no estados, para poder pagar menores impuestos. Entonces, lo que hoy, como tú bien lo dices, la filantropía desafortunadamente es un termómetro
del grado de desigualdad que tiene hoy las diferentes países, las diferentes sociedades. En este sentido, bueno, es un paliativo, yo diría, que ayuda a compensar, sobre todo en aquellos rubros, alimentación, salud, educación, donde el gobierno, los gobiernos en turno, ya no han podido cumplir con ese objetivo, con esa misión, y donde las organizaciones civiles, en este caso, se convierten, que son parte del Estado fundamental, ayudan o compensan estos desequilibrios. Pero definitivamente esto es una aberración, en teoría no debiera de existir. Es como cuando discutimos como mexicanos la ley de inmigración en Estados Unidos y les achacamos a los norteamericanos los problemas de absorción de mano de obra que no resolvemos en México. Un país que es capaz de dar empleo a toda su población no tendría por qué estar discutiendo con su vecino un tema de porque estoy enviando 400,000 gentes al año que no son capaces de emplearse y que yo como gobierno, y ahí sí, ojo, como Estado, no soy capaz de proveer. Sí, es que es impresionante. El gobierno de Oaxaca está permitiendo que vayan por ejemplo, a la Ciudad de México a trabajar de limpiaparabrisas sus pobladores. Así es. El gobierno del DF pues los acoge, ¿no? Bueno, los que les rentan sus casitas, sus cuartitos, lo que sea, pero son subempleados que se van acumulando por no haber puesto atención en el estado donde nacieron, donde crecieron, donde tienen sus tierritas, pero que son zonas devastadas, ¿no? Y bueno, México también se deslinda y manda a los mexicanos a trabajar a Estados Unidos. Así es. En paralelo a eso se crean organizaciones altruistas para atender a todo tipo de gente. A propósito de esto, migrantes locales y migrantes que se van a otro país, ¿no? Pero las organizaciones altruistas van ganando cierto poder, se conocen todas entre sí, hacen redes a nivel nacional y sin embargo se hincan ante aquel que les dona 50,000 pesos a cambio de hacer nota, difusión a través de los medios de comunicación de los 50,000 pesos que les dio, que fue, por cierto, quitarle un pelo a un gato. Sí, yo pienso que el tema, vamos entrando más a la materia de su funcionamiento. Como decía Gonzalo, hay un pacto de distribución y de creación de riqueza. Y eso se manifiesta en el pacto fiscal. Y de ahí vamos a pasar ya específicamente al tema de filantropía y su relación con las corporaciones. Distinguiendo la del altruismo, el líder local que entiende. Del altruismo, sí. Totalmente distinto. Okay. Por eso sí me parece importante verlo en el marco en el cual está situada la economía política. Por una parte, podemos constatar que hoy en el mundo tenemos distintas formas de capitalismo. No todas son idénticas. Tenemos el capitalismo escandinavo. En estos países, el gasto público representa el 50 o el 55% del Producto Interno Bruto. En el caso de los países de la OSDE, el promedio es 42%. En el caso de Estados Unidos, 32%. Y en México, 25%. ¿Qué quiere decir? Que somos un país extraordinariamente débil en su aparato de gobierno y en la capacidad de este gobierno del Estado mexicano de poder justamente recabar impuestos y destinarlos para que haya más creación de riqueza y para que no haya desigualdad. Somos un Estado raquítico e impotente. Y es que aquí en cualquier parte del paga manda, ¿no? Y si el gobierno no está proveyendo de los bienes necesarios para la educación, la salud y el desarrollo, el que paga manda, ¿quién? Los empresarios. Solamente hay un dato que valdría la pena invitar a quienes nos hacen el favor de escuchar, que vayan al sitio de la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano técnico de la Cámara de Diputados. En el año 2005, no tengo noticia que haya vuelto a hacer otro estudio, hizo una auditoría al sistema de administración tributaria.
Entonces, en esta auditoría encontró que los 50 mayores contribuyentes en nuestro país pagaron en promedio 74 pesos al año de impuestos sobre la renta empresarial. Son datos de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué quiere decir esto? Que las grandes corporaciones en nuestro país no pagan impuestos. En consecuencia, lo que ha suplido esa falta de pago de impuestos ha sido el uso de la renta petrolera. Por eso mencionábamos cómo están relacionados estos dos aspectos. Si ahorita sacamos un papelito y un lápiz, hacemos una cuenta rápida. ¿Cuánto costó o cuál fue el precio promedio del barril de petróleo el año pasado? Mexicano, $100, la mezcla. ¿Cuánto cuesta en promedio el extraer ese barril? Bueno, los propios datos de Pemex hablan de $6. Si incluimos otros campos menos productivos, que cuesta más, estamos hablando de $10. ¿Qué quiere decir? Que por cada barril son $90 de renta. Si lo multiplicamos por 2,5 millones de barriles que se producen todos los días, son 225 millones de dólares. Y por 365 días son más de 80,000 millones de dólares de renta petrolera. Esa renta petrolera es la que se usa para el raquítico gasto público en México. Por eso se dan estos fenómenos de una concentración de riqueza que no se observan en ningún país desarrollado ni no desarrollado. Es algo verdaderamente extraordinario el poder de concentración. Entonces, estos poderes adoptan e imponen condiciones a las políticas fiscales para mantener este proceso de acumulación. Y de ahí entonces hay que entender cómo es que funciona la filantropía. Vamos a un corte y nos explicas cómo funciona la filantropía en este contexto. Volvemos.
Bueno, pues ya vimos la diferencia en cómo administran sus bienes en países escandinavos o en países como el nuestro, ¿no? Es tremendo la debilidad del aparato burocrático que además se propuso durante años, ¿no? Es que es muy gordo el aparato de gobierno en México, hay que adelgazarlo, la burocracia es gigantesca, y lo lograron los empresarios que estuvieron promoviendo esta ideología, debilitaron al gobierno de México, ahora ellos son los que mandan porque tienen el dinero que generan con sus empresas, que acumulan, y el dinero que además reparten a las organizaciones altruistas, ¿no? Es decir, que yo te doy, yo te mando y yo te digo cómo haces las cosas. Ahora hay un acuerdo, por ejemplo, entre Bill Gates y Carlos Slim, que van a fomentar la productividad en el campo, pero yo entiendo que son transgénicos lo que van a enseñar a sembrar a los campesinos mexicanos. Y esto sin tomar en cuenta y sin escuchar las voces de millones de mexicanos que queremos maíz tradicional, ¿no? Y que no queremos transgénicos. O sea, y ellos dicen, no, es que yo les doy para transgénicos. Si ustedes quieren que les dé para maíz tradicional, no cuenten conmigo. Es una dominación, el que paga manda, ¿no? A ver, Alberto. Bueno, lo que estamos entonces entrando ahora ya es análisis del poder. Es decir, el poder económico concentrado conduce también a la concentración del poder político y también a la concentración del poder de legitimación. Veamos. La pérdida de soberanía de México justamente se fue dando en la medida en que perdimos soberanía económica. Resulta que en los últimos 30 años las estructuras productivas que teníamos de empresas nacionales y de empresas del Estado, pues permitían en alguna medida y con muchos desequilibrios un cierto desarrollo, un cierto crecimiento y capacidad de dar empleos y de mejorar el salario. Durante más de 50 años crecimos 6,5% en promedio y también creció el producto per cápita e incluso el salario. El salario creció sistemáticamente a partir del año 75, 76, empezó su declinación sistemática. Estas son condiciones estructurales. Entonces, al incorporar a esa dinámica económica de corporaciones globales que no pagan impuestos en México, la propia OCDE, hoy precisamente, sale la noticia de que van a ponerse a revisar qué es lo que sucede con las corporaciones globales que solamente pagan hasta un 5% sobre sus utilidades cuando las empresas locales pagan el 30%. Hoy sale la noticia, lo reconoce la OSDE. Y eso, digamos, es un decir, porque en realidad, si nos vamos a los datos duros, en realidad no solamente no pagan, sino que se apropian de impuestos que pagamos los mexicanos. Entonces, ahí hay un problema de fondo, ese proceso de acumulación y de concentración económica. Y obviamente son poderes económicos tan fuertes que luego se convierten en factores decisivos de las elecciones, del financiamiento de partidos, de la promoción o el rechazo de políticas públicas que consideran perjudiciales a sus propios intereses. Entonces ya no se trata solamente de una cuestión que tiene que ver con la economía, sino que van sobre el control y sustituyen el poder que debe de representar el interés público, está ya de alguna manera colonizado por esos intereses corporativos particulares. Entonces el Estado se pone a su servicio y a su funcionamiento. Y las víctimas son la población. Nosotros todos somos los que estamos en esa condición. Y entonces el fenómeno de la filantropía en realidad no es filantropía. ¿Por qué? Porque es simple y sencillamente una forma de no pagar impuestos y de con esos recursos obtener una legitimación y un apoyo de la sociedad a el propio interés corporativo. Por eso llevan el nombre de sus marcas, las fundaciones empresariales. Mira, aquí sí, y con toda claridad, hay criterios muy precisos. Y yo recuerdo un pasaje en el Evangelio muy preciso, en donde, en uno de los momentos ahí, en donde se ve la
compartía más, y quién aportaba más, y los fariseos se sentían muy orgullosos porque daban mucho dinero, y la pobre viuda, ¿verdad? Pues tenía una moneda, tenía muy poco dinero, y entonces ahí se hizo la pregunta: ¿quién fue la persona que dio más? ¿Quién fue el más generoso? ¿Quién fue la persona más generosa? Bueno, pues obviamente la viuda, porque ella dio de lo que no tenía. Entonces, esto no es filantropía, esto es dejar de pagar impuestos. Es más, yo diría, hasta hay un fenómeno francamente agresivo contra la sociedad, porque resulta que nos hacen participar en sus sistemas pseudo filantrópicos con nuestro recurso, y la gente de buena fe dice, pues yo redondeo y yo aporto, pero finalmente eso, en términos fiscales, se convierte en un recurso que estas empresas utilizan en su estructura fiscal. Claro, es que hay dos prácticas que dicen, es que tenemos que involucrar a la sociedad. Yo voy a ser como un cajero, dice la tienda departamental. Yo soy un cajero donde si la gente redondea, pues te paso el dinero a ti, organización altruista, ¿no? Pero yo no doy, ¿no? Lo va a dar la gente. O puede ser que den un peso sobre peso. Pero el hecho es que están haciendo que la gente pobre, que tiene que regresar la mitad de su carrito, ya has visto señoras que van con su carrito lleno de cosas que necesitan para alimentar a su familia, llegan a la caja y sacan la mitad de las cosas del carrito porque no les alcanza para pagar, y al final le preguntan, ¿quiere redondear los centavos? Híjole, pues ahí va, ¿no? La pobre dando a la empresa rica que no suelta el dinero. Esa es una. Otra es que son los empleados. La empresa le pide a sus empleados que si están dispuestos a donar el 2% de su sueldo para una obra de caridad. De modo que no, si es la fundación de la empresa. Si tu patrón te está diciendo que dones 2 pesos a los pobres, pues entonces, pues, ¿qué haces, no? Pero no es la empresa la que da el donativo, son los empleados, los mal pagados los que dan el donativo. Entonces, bueno, de estas dos prácticas... A costa de los ingresos públicos, ¿no? Sí. Sí, la filantropía en este sentido, desafortunadamente, es un eslabón de esta cadena de control, de sujeción y de explotación de las grandes corporaciones, ¿no? Tú lo dices, tienen sus marcas, y evidentemente cumplen con una misión, y la primera misión no es ayudar realmente, porque sus alcances a veces son muy reducidos, sino convencer a la población de que están haciendo lo correcto en beneficio de la sociedad, es decir, el famoso compromiso social de las empresas, ¿no? El primer compromiso social que las empresas tendrían que tener con sus empleados es pagarles un salario digno, cosa que no sucede. Y luego se llenan la boca diciendo, bueno, vamos a fortalecer el mercado interno. Bueno, pues el mercado interno no es más que un mundo de consumidores, de compradores, que hoy no tienen, como tú mencionas, para comprar el carrito completo del súper. Entonces no hay un compromiso social, esto es una tomada de pelo con todo respeto, y no ha habido una redefinición realmente de fondo que tiene que ver con la otra parte, es decir, la verdadera solidaridad con los desprotegidos, que no es un subsidio, sino es darles las condiciones para que puedan mejorar sus propias condiciones de vida. Para empezar, con un Estado, aquí sí, benefactor, que ayude a compensar estos desequilibrios de un sistema económico que en su raíz es desigual, para poder mejorar las condiciones de vida de la población, y para ahí sí tener empresas con compromiso social y fortalecer un mercado interno. Entonces, desafortunadamente, lo reitero, se ha desviado esta idea original, este principio, más aún en el caso de las fundaciones, donde yo veo que exigen transparencia ahora a los gobiernos estatales, a los ayuntamientos y leyes para que sepamos dónde. Yo digo, ¿y las fundaciones? En donde una porción muy importante, inclusive del gasto público, se derivó o se desvió, yo diría, los últimos 12 años, de manera escandalosa. Ahí están las fundaciones, Todos Somos México, ¿cómo se llamaba? La expresidenta, ¿no? La ex primera dama, Vamos México, ¿no? Le decían vámonos de México. Bueno, estas son expresiones
clarísimas de lo que está La sucediendo. enormísima dificultad para transparentar el ejercicio de las financiero de las fundaciones es que ocupan dos figuras jurídicas o varios nombres distintos. Así es. Y resulta que varias grandes, pequeñas y medianas instituciones del mismo consejo directivo, de la misma asamblea de asociados para los mismos fines, pero reparten el dinero que ingresa por todos lados y luego pues es muy difícil. Lamentablemente no hay una legislación adecuada, salvo las IAPs, y solo 14 estados de la República Mexicana tienen ley de instituciones de asistencia privada. Y aún así, a las juntas de asistencia privada se les escapa, porque hay fundaciones o instituciones no lucrativas que tienen la figura jurídica de IAP y además la de AC. Entonces es muy difícil, muy difícil, porque los contadores, ¿no les dan ética a los contadores? ¿No les dan clases de ética? No, ahí solamente los números cuadran y punto. Bueno, entonces, ¿qué puede hacer la organización altruista que se ve coaccionada por una fundación empresarial? Fundación y el nombre de una marca, ¿no? Te doy donativo, pero me tienes que garantizar que esto va a salir en los medios de comunicación. Volvemos. Para que sea turismo, cuando no se está pidiendo, es básicamente una forma distinta de decisión. El tema de la marca, ese eslogan. Claro. Y falta que lo cumplan, ¿eh? Sí, ya estamos al aire. Es que es un tema bien difícil. Las empresas hablan de un concepto ganar-ganar, que ahora lo vamos a analizar. Pero también hay otro asunto, y es que los empleados clase media, profesionistas que son contratados por organizaciones sin fines de lucro, pues se asustan cuando ven que el gobierno ya va a resolver un problema y que pone en riesgo la permanencia de la institución, ¿no? Entonces, ya es como decir, híjole, que no se acaben los niños de la calle porque se acaba mi trabajo, que no se acaben los farmacodependientes porque pierdo mi empleo, que el gobierno no cubra todos los servicios de salud para los niños con cáncer porque entonces se me acaba mi trabajo. ¡Qué duro! Porque ciertamente son miles de mexicanos contratados por organizaciones altruistas que si pierde la institución el sentido de ser, desemplea a gente, ¿no? Miles. Sí, es una desgracia porque justamente esta red que se ha tejido en relación a la filantropía, uno de sus propósitos, no abierto evidentemente, pues es absorber también algo de mano de obra, de generar algo de empleo. Cuando, bueno, ese empleo no habría que preocuparse, tendría que irse a las fábricas, a la industria, a la producción,
para resolver los problemas que intenta la filantropía atender de alguna manera. Claro, por ejemplo, pongamos el ejemplo de una fisioterapeuta que es contratada como empleada en una organización altruista que atiende personas con discapacidad que no pueden pagar por el servicio de fisioterapia, pero si todos los mexicanos tuvieran trabajo y todos tuvieran sus ingresos, podría cada quien pagar los servicios de salud y las cuotas serían razonables, claro, habría justicia social, ¿no? Como las medicinas y los doctores de farmacias de similares, todo es al precio justo, barato, todo barato al alcance de todos, así debería ser la mentalidad. Teletón debiera ser un área del gobierno, ¿no? Y ubicarse y proveer servicios sin distingo político o social, ¿no? Esa es una tarea, es una función del gobierno y del Estado mexicano que ha abandonado. Bueno, aquí hay un gran debate a nivel mundial, porque justamente el proceso de crisis que hay en Europa, en Estados Unidos y en muchos otros lados, llevan a esta cuestión. Realmente, ¿cuál es la forma más adecuada para atender las necesidades y las finalidades que debe de cumplir una organización social? Y aquí volvemos a los fundamentos, es decir, lo único que constituye fin son las personas. Todo lo demás son medios. Si el medio, institución pública, es mejor que un sistema que francamente el modelo estadounidense no es el que a nivel mundial acredita ser el mejor, por ejemplo, en términos de salud o educación, evidentemente debe de ser modificado. Si una institución tiene que ser rediseñada, que se rediseñe la institución. Lo que nunca podemos perder de vista es cuál es la finalidad. Y en ese sentido, el proceso por el cual nosotros hemos ido destruyendo las instituciones públicas, en ninguna forma ha sido para beneficio de la calidad de vida, de la calidad de educación, de la calidad del ingreso, de la calidad de capacidad productiva del país. Nosotros hemos estado en un proceso de involución gravísimo, de manera que esta concentración, esta privatización corporativa asociada a corporaciones globales, ha llevado al país a una situación francamente de una gran vulnerabilidad y de una gran incapacidad de resolver los problemas. ¿Cómo entiendes el tema que ha regido ganar-ganar? Bueno, ganar-ganar, cuando hay una relación entre desiguales, es intrínsecamente inmoral. Es decir, un acuerdo de iguales entre desiguales es, por definición, inmoral. En otras palabras, ganar-ganar equivale a decir, lo mío es mío y lo tuyo también va a ser mío y yo te lo voy a administrar. Sí, bueno, estamos de evidentemente acuerdo. Que esto es una cuestión que no tiene un fundamento racional y tampoco tiene un fundamento ético. De manera que tenemos que ir a la raíz, tenemos que revisar todas estas legislaciones desde el punto de vista de la política fiscal y tenemos que revisar el fundamento de cómo la forma en la que operan las corporaciones globales en nuestro país no están vinculadas a un pacto ético en donde tributen, lo que sí tributan, incluso en menor proporción, pero ciertamente muchísimo más de lo que pagan de impuestos en México. ¿Por qué aquí no se pagan impuestos? Nosotros no necesitamos, con toda franqueza, que estén aquí. Ellos son los que necesitan estar acá. De forma tal que esto requiere una revisión del pacto fiscal de las instituciones públicas y, por el otro lado, yo diría que es justamente esta disposición de lo que es el verdadero altruismo la que puede permitir justamente el crear una conciencia y una cohesión social para revisar de fondo toda nuestra organización social, porque no tiene viabilidad. Tenemos 30 años que no crecemos más del 2% y no lo vamos a crecer en el futuro. Ahora, veo que hay un problema también de educación, de percepción, de conciencia. Es que estoy impresionada con una entrevista que hice a unos limpiaparabrisas. A lo largo de la conversación salió que ellos vienen a limpiar parabrisas
porque aquí se encuentran los yogurcitos, las galletitas empaquetadas y los refrescos de cola en cada esquina, en todos lados, y que sus hijos se lo piden y pues les da gusto poderles comprar un yogurcito. ¿Te imaginas dejar el campo, la sierra oaxaqueña bellísima, la laguna que tienen ellos, sus ríos, sus montañas, por venir por un yogurcito? Quiere decir que hay también un problema de percepción, un problema de conciencia. Hay un modelo de consumo. Hay un modelo de consumo que se ha clavado en el corazón de la gente, que hace que la gente ame más las cosas que las montañas. Mira, pero tiene que ver con algo mucho más grave. Hace muchos años un sociólogo uruguayo, Sergio Bagó, hizo un proyecto, una investigación, en donde asoció nutrición, alimentación con coeficiente intelectual. Y encontró que, sobre todo en los cinturones famosos de pobreza, los coeficientes intelectuales eran muy bajos. Y eran muy bajos porque desde la etapa de gestación, las mamás, y los primeros 2, 3 años de nacimiento, después de nacidos la lactancia famosa, los bebés no tenían los suficientes nutrientes. Entonces, el problema que tenemos es que una gran proporción de la población, cuando llega a los 3 años, su capacidad intelectual ya es mucho menor. De nada nos sirve ofrecerles alimentos, desayunos, mandarlos en un sistema, ojo, un sistema escolar en este país donde puedes inclusive terminar la universidad con 0 aportaciones, en teoría, si esa capacidad de absorber el conocimiento está truncada. Entonces, el problema es cuando uno intenta hacer proyectos de desarrollo en zonas muy marginadas, simple y sencillamente hay unos códigos, que actitud, valores, lo que tú quieras llamar, que no pegan. Decía por ahí un profesor hace muchos años que tenían el cerebro de teflón. Efectivamente, no. Y hay un concepto además ahí muy interesante, que es los valores, que son, digamos, la cúspide de las posibilidades de conocimiento, pues evidentemente no los tienen y no se los puedes inculcar. No hay capacidad para absorber. Países que concentraron su esfuerzo en los años 50, 60 en la desnutrición, lograron tasas de escolaridad mucho más elevadas de las que nosotros tenemos. ¿Sí? Y no solo por el sistema educativo. Pero para que los papás trabajen hay que generar empleo, porque si tú permites que una organización altruista que se jacta de tener el remedio porque vende kilos de ayuda, y entonces todas sus empresas que son con las que forman su canasta básica, son las que se enriquecen con los kilos de ayuda. Sí. Dices, no es posible. Sí, y el papá del niño alimentado no trabaja, y ese niño estará alimentado, pero tendrá un rencor y un odio, un desprecio por su padre, que no es capaz de trabajar. Pero además está mal alimentado, porque todo lo que tú dices, que el yogur y todo lo que buscan, pues son químicos. Son químicos y son harinas revueltas. Exacto, agua y harina. Claro. ¿No? Pero además de todo, este señor nos dijo y nos hizo las cuentas de sus ingresos y egresos limpiando parabrisas, y resulta que acaba comiendo lo mismo que en el pueblo: frijol todos los días y tortillas hechas a mano. La cruzada contra el hambre tiene que ser una cruzada para un trabajo que le dé dignidad e ingreso a los y padres condiciones de libertad a las personas. Y no una manipulación de programas sociales. Tenemos que cambiar las políticas de producción y de distribución de la riqueza a fondo en nuestro país, y todo va asociado a un desarrollo de una verdadera cultura de autonomía y de libertad, lo que supone que se crean las condiciones desde orgánicas de alimentación, como también formativas educativas y como también de organización social. Se tiene que pensar en el pueblo en serio y comprometerse con el pueblo en serio. El pacto tiene que ser con el pueblo. Y el pueblo se tiene que comprometer consigo mismo. Porque es un compromiso. Pero eso es un proceso de conciencia. Sí, y es lo que dices. Y ese es el problema. ¿Cómo vamos a tener un pueblo consciente? ¿Cómo siembras una tierra árida? Sí, claro.
Ese es el problema, porque debiéramos de tomar a desde las mamás gestantes, de ahí hay que llevarlas, para tener productos humanos, con valores, Personas con sentido, humanas, con actitud, con capacidad de absorber conocimiento y de transformar así y transformar el entorno. Pero si esos personajes los llevamos hasta la presidencia de la República, evidentemente no está en su médula los principios más elementales. No existen. Muy bien. ¿Y todas las organizaciones altruistas tendrían que tener esta visión global? Claro. Y una orientación. Una orientación. Todo el fin común, todas deberían, es. Independientemente de lo que hagan, todas deberían tener el fin común de la unidad familiar, de la nutrición para todas las mamás embarazadas y bebés, del matrimonio, amor entre hombre y mujer, que es lo que anima a seguir adelante por la vida y a ser creativos. Entonces, bueno, hay tanto que hacer. Les agradezco mucho y queremos seguir platicando con ustedes. Gracias. En las Claro. próximas entrevistas. Gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.